Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Santizo y es un privilegio acompañarles en este espacio donde la palabra de Dios cobra vida. Ya nos escuchan en casa, en el camino o en su jornada. Hoy abriremos juntos las Escrituras para encontrar dirección y para encontrar la verdad. Prepárense, porque lo que hoy el Señor tiene para nosotros nos va a iluminar para nuestra semana. Comencemos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. Nuestro punto inicial para este programa es recordar lo que aprendimos en el último episodio. Conéctese de nuevo, vamos a hacer un repaso rápido para luego conectarnos con el estudio de esta fecha. La semana anterior estuvimos aprendiendo sobre que Dios le pertenece la autoridad, el poder, el dominio a Dios y no a los que buscan ese poder. Esta conclusión giró en torno al capítulo 1 del primer libro de Reyes, donde vimos dos cosas: cómo el reino de Israel nos presenta una crisis, pero también aprendimos sobre cómo Salomón es ungido y proclamado rey. En primera instancia observamos la ancianidad del rey David, observamos que otro de sus hijos, Adonías, conspira, y luego Dios utiliza a dos personas para alertar a David: Natán, el profeta, y Betsabé. Seguidamente David reacciona ante lo que está pasando, lo que está haciendo su hijo. Y su reacción es ungir, dar instrucciones para que Salomón sea ungido como rey de Israel. Al ser proclamado rey de Israel, Adonías es informado de que ya hay un nuevo rey y lo que él estaba pensando ya no va a suceder. Así que hay una reconciliación temporal de este muchacho con su hermano menor, Salomón. Como vemos entonces, vimos en el capítulo 1, Dios le pertenece el mando, no al hombre, ni mucho menos los que buscan el poder. Con eso, ponemos un punto inicial para nuestro estudio de esta fecha. Presentamos ahora el segmento número 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, las Escrituras, y juntos vamos a leer el capítulo que vamos a estudiar. Para hoy, el primer libro de Reyes, capítulo número 2. Prepárese para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Acompáñeme. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalom tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David fueron sobre Israel 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabe, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida he hablado a Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me ha dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová,
y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: Así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días, pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maacá, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Avanzamos hacia el segmento número 2. Ahora que hemos leído la palabra, vamos a profundizar en su significado. El siguiente segmento le invito a que exploremos el contexto, las palabras claves y el mensaje que Dios nos va a entregar hoy. Acompáñeme a comprender el corazón y la mente de los participantes de este punto bíblico que estamos estudiando en este programa, Primer Libro de Reyes, capítulo número 2, y ahora con el comentario bíblico. En este capítulo se acercaba la hora de la muerte para David, pero antes de morir, llamó a su hijo Salomón para darle las últimas instrucciones. En el verso 2, David instó a su hijo a que fuera fuerte y demostrara
su valentía como un hombre. David también lo alentó para que siempre caminase en los caminos de Dios y que esto le iba a traer prosperidad en todo cuanto hiciera. Aquí podemos ver, hermanos, algunos aspectos acerca de lo que David pensaba acerca del liderazgo. Para él la clave de un exitoso liderazgo radicaba en una correcta relación con Dios. Cuando ignoramos nuestra relación con Dios, nuestras capacidades de liderazgo se ven afectadas. También David le dice a Salomón que si desea prosperar en su reinado, debía poner a Dios en primer lugar de su vida y andar en sus caminos. Vemos acá un principio que es válido para nuestras vidas, para el ministerio también. No podemos esperar que nuestros ministerios puedan ser exitosos o prósperos si no caminamos con Dios. El Señor, hermanos, se deleita en bendecirnos, pero sobre aquellos que viven fielmente para Él. Y en este caso, David nos recuerda ese ingrediente fundamental para tener éxito: una relación adecuada con Dios. La promesa que David había recibido del Señor constituía la base para su visión de liderazgo. Y en el verso 4 David le dice a Salomón que Dios le había prometido que si sus descendientes le obedecían fielmente, con todo su corazón, con toda su alma, jamás faltaría varón en el trono de Israel. Esta profecía dependía entonces de la familia de David, de la obediencia en cuanto a los planes de Dios. Aquí podemos observar que existen muchas bendiciones que están condicionadas por nuestra obediencia. Cuando desobedecemos, hermanos, podemos echar a perder muchas bendiciones. Por eso es que David instaba a su hijo Salomón a obedecer fielmente para que esas promesas tuviesen el cumplimiento en su vida. Después de animar a Salomón a que viviera para Dios, le expresa su preocupación con respecto a aquellos que podrían oponerse a su reinado. Recordemos que David tenía muchos enemigos. Posiblemente a él le preocupaba que esos enemigos, en el momento de que muriera, se iban a levantar contra Salomón. Así que David le va a dar una serie de consejos acerca de cómo lidiar con aquella gente que se opone para que su reinado sea firme y no tuviese amenaza. Lo primero es que David le aconseja a Salomón la forma en la que debía de lidiar con Joab, su comandante militar. Recordemos que Joab era un hombre de armas tomar. No vacilaba en matar a aquellos que consideraba sus enemigos. Y David menciona casos específicos como Abner, que lo vimos en 2 Samuel 3. También está Amasa en 2 Samuel 20. Y él le cuenta a Salomón cómo este Joab había matado a estos dos hombres en tiempos de paz. Y hay que recordar, hermanos, que Joab también había asesinado a Absalom, el hijo de David, cuando este último estaba indefenso colgando del árbol por sus cabellos. Lo vimos en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Entonces David creía que Joab no era confiable. Así que le sugiere a Salomón que tiene que tratar con él con sabiduría. Y lo mejor que podía hacer es que lo matara, según el verso 6. También Salomón no solo le habla de la gente negativa, sino también de la gente positiva, porque observe cómo en el verso 7 menciona a Barzilai, Galaadita. Este Barzilai era un hombre que había ayudado, había apoyado a David cuando éste salió huyendo de Absalón. Así que David le pide a Salomón que lo trate como un convidado a su propia mesa. Estamos hablando como que si fuera su familia.
y que Salomón tenía que bendecirlo y suplirle todas sus necesidades. Luego también David se refiere a otro personaje, a un benjaminita llamado Simei. Lo vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Este Simei había maldecido a David, lo había insultado cuando él estaba huyendo de Absalón. David le había perdonado la vida, pero no confiaba en él. David había sido fiel a una promesa de perdonarle la vida, pero ahora que estaba a punto de morir, le dice a su hijo que tiene que lidiar con este Simei conforme a su delito, hablando de este último. Bueno, estas fueron las recomendaciones de David. Versículo 10, David muere y es enterrado en Jerusalén. Y en el verso 12 nos regalan estos datos que el reinado de David duró 40 años y quien ocupó el lugar después de él fue Salomón. Tras la muerte de David, aparece en escena Adonías. Se recuerda que hablamos en el último episodio que había una aparente reconciliación. Aquí viene la razón por la cual dijimos eso. Adonías va a ver a Betsabé, la madre de Salomón, para hacerle una petición. A Betsabé le preocupó el hecho de que Adonías fuera a verla. Y por eso es que le pregunta, ¿vienes en paz? Y él le confirmó, sí, yo vengo en paz. Adonías le dice a Betsabé, escuche, verso 15, que creía que el reino no era para Salomón, era para él. Pero algo curioso es que el mismo Adonías reconoce que al final, por voluntad del Señor, Salomón había quedado como rey. Adonías entonces procede a solicitarle a Betsabé que interceda delante de su hijo por una petición. En el verso 17, Adonías le pide a Betsabé que le diga a Salomón que por favor le permita tomar por mujer a una sunamita. Abisag se llama. Abisag, ¿se recuerda usted? Lo vimos en el episodio anterior, primer libro de Reyes, capítulo número 1. Abisag fue la mujer que cuidó a David en su vejez. Aunque Abisag nunca había tenido relaciones sexuales con David, era una virgen, esta petición era muy irrespetuosa. ¿Por qué? Porque Adonías quería tomar a la concubina de un rey. Y eso equivalía a afirmar que ese individuo era dueño legítimo de algo que le pertenecía al rey. Es como que Adonías le hubiera dicho, dile a Salomón que me dé la corona de David. No, no le pertenecía a Adonías, ahora le pertenecía a Salomón en el caso del ejemplo. Aquí hay que tomar en cuenta que Adonías seguía con esa tendencia de demostrarle a Israel que él se consideraba como el legítimo rey y sucesor de David. Betsabé accedió a hablar con Salomón. No pareció concederle mucha importancia a la petición de Adonías. No vio algo malo a esa inquietud. Sin embargo, cuando Salomón escucha, responde a esa petición, Salomón entiende que ahí hay detrás algo. Y en el verso 22 se lo dice a su mamá. ¿Me estás pidiendo esto? Ya mero me pides que también le dé el reino. Se lo estoy parafraseando. Salomón se molesta con su madre por hacerle esta petición, porque él pensaba que si accedía a esta solicitud, le estaría
acreditando a este Adonías para que Israel seguía creyendo que él era el legítimo rey. Y de esa manera Israel iba a tener una interpretación equivocada sobre quién era el genuino. Así que aquí Salomón comprende las intenciones de Adonías y que se convertiría en una espina en su costado. En esta solicitud de Adonías se vislumbra una grave ofensa hacia David, su padre. Salomón le había dicho a Adonías que si se hallaba mal en él, moriría. Episodio anterior. Para Salomón esta petición constituía ya una muestra de rebelión. Él juró delante del Señor que Adonías iba a pagar con su vida por esta petición. Así que ese mismo día, según el verso 25, Salomón le ordena a Benaí, a su comandante, que matara a Adonías. Después, Salomón manda a llamar al sacerdote Abiatar. Abiatar había apoyado a Adonías en su conspiración para convertirse en rey de Israel en lugar de David. Salomón le dice al sacerdote que él merecía morir por su rebelión también. Y aunque Salomón era incapaz de matarlo, probablemente por el respeto de sacerdote, lo que determina es desterrarlo y lo despoja de sus funciones sacerdotales. Lo envía de regreso a sus heredades allá en Anatot. Y esta decisión de Salomón hizo que se cumpliera la palabra profética que Samuel había pronunciado en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en relación a la familia de Elí. Samuel había profetizado que la maldición del Señor caería sobre el linaje de Elí, de manera que incluso aquellos que no estuviesen físicamente discapacitados serían despojados de sus funciones sacerdotales. ¿Y sabe qué? Abiatar era descendiente de Elí. De tal manera, hermano, que la disposición de Salomón va en la línea profética que Samuel había dado. La siguiente persona en la lista de Salomón era Joab, el antiguo comandante militar de David. Cuando Joab se enteró de que Salomón lo estaba buscando, él sabía para qué, así que huye al tabernáculo y ahí se esconde. Y al igual que Adonías, agarra de los cuernos del altar. Recordemos que este sitio se consideraba como un lugar de refugio. ¿Quién querría matar a alguien en la presencia de Dios allí en el tabernáculo? Cuando Benaía le ordenó a Joab que saliera del tabernáculo, él se negó, diciéndole que prefería morir ahí en el tabernáculo. Cuando Benaía le informa al rey sobre esto, Salomón le da autorización para que lo matara allí mismo. Salomón creía que la muerte de Joab era necesaria para limpiar a la nación del mal y del pecado. Joab era culpable de haber derramado sangre inocente. Benaía entonces procede a obedecer las órdenes de Salomón, lo mató y lo enterró en el desierto, limpiando así la tierra de ese mal. Luego Salomón le dio a Benaía el cargo que había tenido Joab y reemplazó a Abiatar por el sacerdote Sadoc. Finalmente, la última persona con la que Salomón tuvo que lidiar fue con Simei, quien había insultado y maldecido a su padre cuando estaba huyendo de Absalom. En el verso 36, Salomón le dice a Simei que debía construir una casa en Jerusalén y habitar allí. No debía abandonar la ciudad jamás. Lo amenazó con matarlo si en algún momento salía de la ciudad de Jerusalén. Verso 37, hay una declaración que el día que él saliera y pasare del torrente, iba a morir. Simei estuvo de acuerdo con obedecer el mandato de Salomón y se quedó en Jerusalén por mucho tiempo. Pero 3 años después, 2 de sus siervos huyeron. Simei se enteró de que estaban en Gat
Cuando él escuchó la noticia, él encía su asno y fue a buscar a sus siervos y a traerlos de regreso. Cuando Salomón escuchó esto, Simei fue llamado ante la presencia del rey, le recuerda el pacto que ambos habían hecho y también le recuerda a Simei el mal que él le había hecho a David. Luego, Salomón le ordenó a Benaía que matara a Simei. Ese día, Simei fue el último enemigo de David, fue asesinado y el reino de Salomón se estableció firmemente en Israel. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Tiempo de conectar los puntos que hemos extraído de la lectura de este comentario último y averiguar de qué habla realmente este capítulo, y para eso vamos a hacer el bosquejo, así que acompáñeme, apunte lo que voy a irle dictando y juntos descubramos el orden de esta historia. Comencemos entonces con el tema o temas principales. Hay 46 versículos en este capítulo 2 del primer libro de Reyes. La pregunta es si esos 46 versos nos hablan de un mismo tema o hay por ahí dos temas o tres temas a la vez a lo largo de todos estos versos. La lectura y el comentario teológico nos ayudan a entender. De tal forma que los 46 versículos corren en una misma línea, en una misma dirección, en un mismo enfoque. Significa que le digo que en el capítulo 2 hay un solo tema. ¿Cuál es? Apúntelo ahí en su bosquejo. Tema principal del primer libro de Reyes, capítulo 2. Transición del reino de David a Salomón. Transición del reino de David a Salomón. Es decir, que a lo largo de estos 46 versos vamos a averiguar qué pasó con el hecho de que David va a dejar de ser rey y ahora empezará a gobernar Salomón. A eso lo que se le llama transición. Paso número 1, lo hemos dado, nos preparamos para el 2. Ya que entendemos de qué nos está hablando todo el capítulo 2 de este primer libro de Reyes, ahora en nuestra elaboración del bosquejo corresponde el desglosamiento de los 46 versos para poder entender de una mejor manera la secuencia de en qué consistió la transición del reinado de David a Salomón. Así que vamos a armar bloques. Vaya usted apuntando los bloques que a continuación le voy a mencionar. Son 6 bloques, 6 cosas que vamos a aprender de los 46 versículos. Bloque número 1, 9 versos, del 1 al 9. Este primer bloque le titularemos Últimas instrucciones de David a Salomón. Repito,
últimas instrucciones de David a Salomón. Bloque número 2. Son 3 versículos, 10, 11 y 12. A estos 3 versos, que son el segundo bloque, le titularemos La muerte de David. La muerte de David. Bloque número 3. Son 13 versículos, a partir del 13 hasta llegar al 25. Estos 13 versos le titularemos Intriga de Adonías. Intriga de Adonías. Más adelante voy a explicar con detalle qué significa cada subtítulo. Vamos al cuarto bloque. Son 2 versículos, 26 y 27. Esos 2 versículos le titularemos Destitución de Abiatar. Destitución de Abiatar. Vamos al quinto bloque. Son 7 versículos del 28 al 35. A todo ese bloque le titularemos Ejecución de Joab. Ejecución de Joab. Y finalmente, del versículo número 36 al 46, 11 versículos, nuestro sexto bloque que le titularemos Castigo a Simei. Castigo a Simei. Entonces, amarremos el tema principal con estos 6 subtítulos. El tema principal, transición del reino de David a Salomón. ¿En qué consistió? En primer lugar, el texto nos habla de las últimas instrucciones de David a su hijo Salomón, ya rey de Israel. Seguidamente, el relato de la muerte de David. Seguidamente, viene el texto a narrarnos la intriga que tiene Adonías. Adonías sigue inquieto por querer ser rey. Ese es nuestro tercer subtema. El relato nos sigue hablando de que Salomón procede a seguir la instrucción de su padre, destituyendo al sacerdote Abiatar. Seguidamente va a ejecutar, va a mandar a matar al general del ejército de David, ahora ejército de Salomón, Joab. Y finalmente la transición termina con un castigo que va a recibir Simei porque ha violentado un acuerdo que tuvo con Salomón. Entonces, como ve, esa es la secuencia de la transición del reino de David a Salomón con esos 6 relatos. Cerramos aquí el segundo paso. ¿Están nuestros apuntes amarrados con la Escritura? ¿Firmes en la Escritura? Este es el tercer paso de nuestro bosquejo. Verificar si nuestros apuntes tienen una relación con el texto bíblico. De tal manera que vamos a observar lo que hemos apuntado versus lo que la Biblia dice. Si hay una concordancia, si hay una relación, habrá que subrayar para simplemente confirmar. Le ayudo a hacer el tercer paso entonces en nuestro bosquejo. Armamos 6 subtemas de un tema principal. Vamos a ir al primer subtema. Últimas instrucciones de David a Salomón, los primeros 9 versículos. El capítulo 2, del 1 al 9, nos habla de cuáles fueron las instrucciones de David a Salomón, pero debo de encontrar una frase, un versículo que me confirme que realmente eso es lo que trata ese bloque. Y el verso 3 nos va a hablar sobre cuáles las instrucciones. Se los voy a leer. Usted puede, si subraya el verso 3. Si no subraya, apunte a la par del subtema 1, verso número 3.
El texto dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Los 9 versos, la primera parte del 1 al 4, la instrucción va dirigida para poder señalar lo que Salomón debe hacer en relación con Dios. Y del 4 al 9, la instrucción que le da David a su hijo es lo que debe de hacer en relación con ciertas personas. ¿Por qué destacamos el verso 3, que le pertenece a la parte de tu relación con Dios como rey? Porque la más importante. De nada le servía a Salomón el haber cuidado los asuntos de Adonías, de Abiatar, de Joab, de Simei, si está mal su relación con Dios. Por eso el verso 3 es el que escogimos para subrayar la instrucción más importante que David le da a Salomón. Ojo, no fue la última. De las instrucciones que le da, es la primera instrucción. Entonces, como ve, sí hay una relación real y conecta nuestro subtema con el texto bíblico. Está bien observado. Subtema 2, la muerte de David, versos 10, 11 y 12. El verso que le invito a subrayar o apuntar a la par de su subtema es el verso 11. Se lo leo. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Si usted quiere subrayar el 10, también habla de que durmió David con sus padres, habla de su muerte y fue sepultado en su ciudad. Pero destacamos el verso 11 porque habla del fin de un rey. ¿Y cuántos años gobernó? 40 años. Está bien entonces la observación que se hizo del subtema 2 en el texto bíblico. Vamos al subtema 3, intriga de Adonías. Esto es del verso 13 al verso número 25. Aquí hay 2 posibilidades, las cuales usted pudiera tomar para subrayar. La primera es el verso número 22 o pudiera también subrayar o tomar en cuenta en su cotejo el verso número 15. Cualquiera de esos 2 usted puede tomar para hacer ese cotejo. Le dije entonces el versículo número 22, porque aquí Salomón discierne, entiende que la petición de Adonías que le hace a la mamá de Salomón tiene una doble intención. Lo que Salomón entiende es que Adonías no se quiere casar simplemente porque está enamorado o porque quiere tener hijos. Lo que quiere Adonías es utilizar la figura de esta muchacha sunamita Abisag, que era la concubina de su padre, para demostrar que él se estaba quedando con algo de su papá. Entonces el verso 22 puede ser una posibilidad, pero el verso 15 es otro verso, el cual usted puede subrayarlo. Tú sabes que el reino era mío, eso lo está diciendo Adonías a Betsabé, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Con eso que subraye es suficiente. Adonías seguía creyendo que el reino de David, su padre, era de él. No era cierto. Lo vimos que unos cuantos lo apoyaban, pero no todos apoyaban a Adonías. De tal manera que esa es la intriga de Adonías, querer seguir sigilosamente metiendo cizaña en el reinado de
Salomón. El final, pues ustedes ya lo saben, el rey Salomón ejecuta a Adonías, no por venganza, sino porque la justicia de Dios cae sobre este personaje. Vamos al bloque 4. Le titulamos Destitución de Abiatar. ¿Quién era este Abiatar? Abiatar era un sacerdote, el sacerdote en la época cuando David era rey. Le invito a subrayar o apuntar el numeral 27 a la par de destitución de Abiatar. El verso 27 dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Aquí lo impactante son dos cosas: que no lo mata por respeto. Salomón reconoce que era un hombre de Dios, pero que se había equivocado por apoyar a Adonías. Pero lo impactante es que simplemente se está cumpliendo una palabra. Había una maldición en la línea generacional de Abiatar, que era descendiente de Elí. El sacerdocio de Elí había sido maldecido por Dios a causa del descuido que él había tenido en su familia. Entonces, ese es el desenlace y vemos que sí hay una relación entre el subtítulo que le anotamos a nuestro bosquejo con el texto bíblico. Vamos ahora al penúltimo, al subtema 5, ejecución de Joab. Son 7 versos. He de encontrar del 28 al 35 alguna frase que me conecte con la ejecución de Joab, y el verso 34 es el idóneo. Subraye en su Biblia o anote el numeral 34 a la par del subtema 5. Dice el texto: entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Bueno, hay una historia también detrás de esa ejecución, porque Joab se fue a esconder al tabernáculo. Pero ahí está el texto que sí está conectado con lo que trabajamos. Finalmente, el bloque 6 le titulamos Castigo a Simei. Esto es del verso 36 al verso 46. El castigo fue que él se tenía que ir a morar una casa en Jerusalén, pero que no podía salir de Jerusalén, porque el día que él saliera de Jerusalén iba a morir. ¿Y qué cree que pasó? Los versos 38 en adelante nos hablan de que este Simei, quien había maldecido y había maltratado, había apedreado a David cuando él huía de su hijo Absalón, él decide salir, romper el trato, el pacto que había hecho con Salomón. Así que Salomón lo aborda, lo manda a llamar, y me parece que el versículo número 46 es el versículo el cual hay que utilizarlo para subrayar y para dejar ahí bien claro que pues Salomón cumplía con el mandato. Entonces dice el verso 46, entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Eso es a Simei. Como ven, hermanos, los 6 bloques que armamos tienen una relación directa con el texto. Esto es muy significativo en el bosquejo y en nuestro estudio porque estamos respetando el texto bíblico. No nos estamos saliendo de la frontera que nos han dado de respetar el texto bíblico, pero nos falta el último paso. Viene un momento importante donde usted reflexiona y se pregunta, ¿qué aprendo de esta historia? ¿Qué aprendo de este capítulo?
tenemos 6 posibilidades de tomar y de sacar una conclusión. Le invito a hacer una rápida observación y en una frase muy corta escriba una conclusión el cual haya impactado su vida. Le voy a dar un minuto a partir de ahora y después regresamos para comentar. El rollo del libro. Antes de compartir lo que la producción del rollo del libro concluye, la invitación, como siempre, es decirle que nosotros podemos compartir este bosquejo con usted. Escríbanos al WhatsApp de Radio Vea y con gusto le vamos a enviar este bosquejo juntamente con un enlace donde usted va a poder escuchar este estudio para volverlo a repasar y seguir sacándole más jugo a este texto bíblico que seguramente le va a ayudar. Nuestra conclusión está basada en la parte después de la muerte del rey David. Viene una serie de muertes, la muerte de Adonías, aunque no muere Abiatar, pero sí hay una destitución, la muerte de Joab y la muerte de Simei. Y en base a esto, nuestra reflexión y conclusiones, vemos aquí la justicia aplicada con firmeza. La justicia aplicada con firmeza. Hay que tener mucho cuidado porque cualquiera, sin leer cuidadosamente la historia y el contexto, podrían decir qué malo Salomón. Era muy bélico, andaba matando. No, ciertamente hubo ejecuciones ahí, destituciones, pero justas, aplicadas con la justicia, con firmeza. Y esa es la meta de todos nosotros. Aprendamos a desarrollar la justicia y aplicarla con firmeza. Aquí cerramos nuestro bosquejo y nos preparamos para el final. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: hemos recorrido juntos el primer libro de Reyes, capítulo 2, y hemos descubierto riquezas de su palabra para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, que este estudio no se quede solo en la teoría, sino que vaya y eche raíces en nuestros corazones. Les invito a no perderse el próximo, a seguirnos, a estudiar juntos, y gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado.
Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.